Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos, que el Eterno les siga bendiciendo. Soy Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, y estamos aquí para continuar junto a ustedes el estudio de la bendita Torah de nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden que cuando hablamos de la Torah nos referimos a la palabra Elohim, su enseñanza, su instrucción. Hoy continuamos con el estudio de la Parashat o porción número 49, que como hemos aprendido recibe el nombre de Kitexé. Kitexé es una expresión hebreo que significa cuando salieres. Y hoy abordamos la sexta aliyá, la sexta sección de esta porción. La sexta aliyá, que corresponde a este Yom Shishi, que es el sexto día de la semana, día 12 del sexto mes, del mes de Lul, corresponde pues a este día 5 de septiembre. Es también el día de preparación para el Shabbat, porque hoy empezará el Shabbat al caer el sol. Entonces, hoy vamos a leer y comentar la sexta aliyá que se encuentra en el Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 13. Digamos la verajá, la bendición, tengamos la lectura y el comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo según lo que te enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Adonai tu Elohim a Miriam en el camino, después que salisteis de Misraim. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Adonai tu Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet vechayev lanu nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comentar inmediatamente los versículos 10 al 13. Voy a leer una vez más estos versículos. Dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Adonai tu Elohim. Muy bien, hermanos, una pregunta que debemos hacernos aquí para iniciar la reflexión es: ¿cómo tratamos nosotros a una persona pobre? ¿Cómo nos conducimos con un rico? ¿Cómo actuamos dentro de nuestra comunidad de fe cuando llega una persona rica? ¿Cómo reaccionamos y tratamos en el caso de que la persona que llega es pobre? Bueno, en los tiempos de Moshe, cuando se prestaba a una persona en necesidad,
Se tenía la costumbre de tomar una prenda o un objeto que sirviera de fianza o garantía para la devolución del préstamo. Era una especie como de empeño, no con las características actuales, pero era algo así. Por eso que cuando leímos hace un momento, si prestaron atención, inclusive se habla de que alguien no debía tomar la muela del molino, ni la rueda de arriba ni la de abajo, para tomarla como prenda en caso de quizás algún tipo de préstamo. Porque dice que ahí estaba la vida del hombre. ¿Por qué? Porque con eso era que molía el trigo, o en el caso tal, la cebada, que era un grano pues más fácil conseguir para hacer un pan, no como de la calidad de un pan que salía del trigo, pero algo que sustentara su vida. Entonces Adonai prohíbe terminantemente tomar como prenda la rueda del molino. Sin embargo, no prohíbe los préstamos, sino que regula los préstamos. Eh, y aquí en el texto que hemos leído se habla de una prenda, algo que da el prestatario como garantía de que va a devolver el préstamo. Entonces aquí aparece precisamente la palabra en hebreo abot, es la palabra para prenda o ese artículo prometido, ese artículo que representa la promesa de devolución del préstamo. Entonces, comúnmente era una prenda de vestir y se entregaba voluntariamente por parte del prestatario, que con esa entrega se comprometía a saldar su deuda. Es interesante observar que cómo la Torá aún legisla sobre los préstamos entre los hijos de Israel. Y no solamente entre los hijos de Israel, porque esto debió haberse extendido también hacia toda la humanidad hasta la sociedad actual. El texto menciona algunas palabras clave. Por ejemplo, se menciona la figura del prestamista, porque en Deuteronomio 24:10 dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada. Entonces está hablando del prestamista. El texto en hebreo dice, Ki tashe bereaha mashad meumah. Entonces aquí aparece la conjugación de un verbo. Cuando dice Ki tashe, cuando entregar, está entregando en calidad de préstamo. Bueno, la conjugación tashe viene del verbo nashah, y este verbo nashah, cuando se acciona, es porque está dando, está prestando, entonces la persona adquiere la categoría de acreedor, de prestamista. Es alguien que está prestando porque tiene la facilidad de hacerlo. En el mundo sin Torah, en la sociedad sin Torah, muchas veces el que tiene dinero y por tener dinero presta, se convierte en un prestamista, ya sea como un individuo o levanta toda una sociedad, una entidad de préstamo. Muchas veces llega a tener con el tiempo, a enfrentar la tentación de actuar como un señor, como un amo, como alguien que detenta poder excesivo sobre el que necesita prestar de él. Esto lo vemos, sobre todo sucede en el mundo sin Torah. Muchas veces, inclusive el prestamista se aprovecha la necesidad del prestatario, del que está solicitando el préstamo. Y cuando se aprovecha eso, entonces cae en un pecado prohibido en la Torah, que es el pecado de la usura. Está terminantemente prohibido en la Torah. Si vamos al Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. No te portarás con él como logrero. Dice, ni le impondrás usura. Lo que no she, lo te simun alaif neshek. Entonces aquí aparece un término, el término kenoshe. El término kenoshe en hebreo se podría traducir, como traduce la Reina Valera, como logrero. Y un logrero es un usurero. Y un usurero, hay por lo menos unas definiciones respecto a un usurero. Dice que un usurero es una persona que presta con usura o interés excesivo. Hay otra definición que dice que es una persona que compra o guarda y retiene los frutos para venderlos después a precio excesivo. Entonces ya también cae en la especulación. Y otra tercera definición dice que un usurero es una persona que procura lucrarse por cualquier medio.
Entonces tenemos la palabra en hebreo, la palabra kenoshe. Está prohibido que los hijos de Israel actúen como un kenoshe, como un usurero, como un logrero. Es interesante observar que en este mismo versículo, cuando dice lo kenoshe, lo tesimun alaif neshek, aparece también la palabra neshek. Y la palabra neshek literalmente significa usura. Pero es interesante que viene de una raíz verbal. Y la raíz verbal de la palabra neshek es el verbo nashak. Y el verbo nashak literalmente significa mordida o la acción de morder. Interesante. Porque al aplicar esto a la figura del usurero, entonces tenemos que un usurero es aquel que presta dinero con la expectativa de arrancarte a mordidas mucho más de lo que te prestó. Y esa es una triste realidad en la sociedad actual. En la sociedad actual, que es una sociedad sin Torah, porque lastimosamente, recuerden, se ha enseñado por más de 2000 años que la Torah ya es anulada, que la Torah no está en función. Lastimosamente, los líderes religiosos enseñaron este grave error. Y ha traído entonces que una sociedad que inclusive se autodenomina creyente o cristiana, se levante sin observar la Torá. Y entonces, ¿qué ocurre? Las personas actúan precisamente como usureros, aquellos que tienen gran expectativa para arrancar a mordidas mucho más de lo que prestaron a las personas en necesidad. Entonces, este es un grave problema. Y este grave problema genera muchos abusos, ya que algunos usureros actúan inclusive con violencia para obtener sus ganancias. El prestar no está prohibido en la Torah. Es más, la Torah misma ordena que cuando veamos a nuestro hermano en necesidad, dice, no cerraremos contra él el corazón, sino que le daremos liberalmente para que él pueda levantarse. Entonces el préstamo no está prohibido. Lo que está prohibido es tener esa actitud de sacar ganancia, de aprovecharse de la necesidad del otro para entonces lucrar en base a esa necesidad. Y como decíamos, pues en la sociedad actual, este espíritu de usurero ha generado muchísimos abusos, inclusive el uso de la violencia para obtener las ganancias. Amados, no debemos caer en la trampa de los prestamistas usureros, que la desesperación no nos gane. Ya sean estos prestamistas, sean individuos u organizaciones, porque se han organizado. Ya que inclusive esas entidades que existen ofrecen préstamos a tasas de interés que inclusive superan los límites legalmente establecidos en las leyes. Pero las personas por la desesperación caen en sus garras. Entonces evitemos esto, evitemos esto. Vamos a volver al texto de la Torá y vamos a continuar a ver qué dice la Torá. La Torá obliga al prestamista, lo obliga a respetar la privacidad e integridad del necesitado, del prestatario. Inclusive no le permite entrar en su casa para tomar una prenda como fianza del préstamo. Es decir, la Torá no permitiría embargos, como por decirlo, como hoy en día se establece. Entonces, ¿qué pasa? El prestamista tiene que dejar que el necesitado le dé la prenda. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 10. Dice, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Lotabo e beito la abot abotó. No entrarás en su casa para tomarle prenda. El versículo 11 dice, te quedarás fuera. Bahutz ta'amut. O sea, no pueden irrumpir violentamente con ese derecho de prestamista para quitar, para sacar. No, la Torah no permite eso. Dice el versículo 11, y el hombre, el prestatario a quien prestaste, te sacará la prenda. Entonces la Torah ordena respetar la privacidad y la integridad del necesitado. Entonces no le permite, inclusive no le permite al prestamista mantener o retener en su poder una prenda que el prestatario pues usa de noche, durante la noche o durante el día, una prenda muy especial.
lo que se acostumbraba muchas veces, se entregaba el manto con el cual se cubrían durante el día para las inclemencias del sol o inclusive para cubrirse de la inclemencia del frío, sobre todo las personas muy necesitadas. Estamos hablando de personas en un estado económico muy exiguo. Entonces tenían esta prenda, una prenda valiosa para el día y para la noche. Bueno, si el prestatario, el necesitado, daba esta prenda como garantía de que iba a devolver el préstamo, el prestamista, aun cuando recibiera la prenda, si recibió la prenda durante la mañana que el prestatario se comprometió a devolver lo prestado en determinado tiempo, el prestamista recibe la prenda. Entonces la Torá dice que esa prenda, el prestamista no podía quedarse con esa prenda cuando caía el sol. No, porque era una acción injusta verla delante de Adonai. Esto dice Deuteronomio 24, 12 y 13, dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. O sea, tú te vas a ir a dormir tranquilo porque tienes la facilidad de prestarle y el otro va a estar sufriendo frío. La Torah dice, no puedes llegar a ese nivel de indolencia. No puedes. Ese hombre es pobre, ese es lo único que tiene para cubrirse. Entonces dice, versículo 13, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que se cubra, para que se proteja, para que pueda dormir en su ropa, dice que pueda dormir en su ropa. Ve cómo la Torah entonces está inmersa, como decíamos en las haliyot anteriores, está inmersa de solidaridad, de empatía, de amor, de misericordia, de compasión, de gracia, porque esto es gracia, la gracia de Adonai impresa en la Torah. Entonces dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Ashep tashid lo ed haavod hashemesh. Sin falta se lo devolverá. Entonces esto nos enseña que el pobre debe ser respetado al igual que el rico o la persona pudiente. Uno no puede dar más honra, respeto y dignidad al rico por ser rico, y menos honra, menos respeto y menos dignidad al pobre por ser pobre. Si uno hace eso, está actuando como un pagano, alguien sin Torah, un Janomías, alguien sin ley, que precisamente fue a los que Yeshua se refirió, apartados de mí, no os conozco, anomías, gente sin ley. Inclusive, se puede ser muy religioso, como dice el texto en Mateo, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y Él les dirá, no os conozco. Apartó de mí, hacer de maldad, dice la traducción de la Reina Valera, la palabra en griego, la palabra anomías, que literalmente significa gente sin Torah, o sea, sin practicar a la Torah. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. El que honra al rico y muestra falta de respeto al pobre, significa que valora más las riquezas que al mismo ser humano. Y esto es una grave desviación del sistema de valores del reino de Elohim, del Malchut HaShamayim, del reino de los cielos. Porque ante los ojos de Adonai, el hombre tiene su valor. El dinero no merece más honra que la vida. Hay que respetar al ser humano más por ser humano, creado a la imagen y semejanza de Elohim, que por lo que tiene o posee. Lastimosamente, pues el mundo sin Torah está programado para rendir honor al dinero más que al mismo ser humano. La Torah nos enseña que esa acepción de persona es una transgresión, es un pecado. Al tratar al pobre con dignidad y respeto, recibiremos doble bendición. ¿Por qué doble bendición? Uno, la del pobre, la del necesitado, que con su corazón agradecido nos bendecirá por tener misericordia para con él. Y dos, la bendición del Padre Eterno que desde los cielos nos bendecirá y tendrá misericordia de nosotros. Termino leyendo lo que dice Devarim, Deuteronomio 24:13. Dice, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Adonai tu Elohim. Y te bendiga, uberajeja,
y te será justicia delante de Adonai tu Elohim. Ulejati yes de kalifnei Adonai Eloheija. Quien tenga oídos, oiga. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, hermanos.